Sí, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Pues les damos la bienvenida a su programa Cristo para los no cristianos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la hermana Marisol. Bienvenida, Marisol Castañeda. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias por este tiempo que vamos a dedicar y una disculpa, llegamos un poquito retardados, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Pues sí, hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de este ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Porque es muy importante que el hombre se reconcilie con Dios. Sí, amén. Hemos hablado del tema acerca del mensaje de salvación, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? El mensaje que es el evangelio de la salvación. Es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, este mensaje que es prioridad. Es una prioridad saber que pues tenemos que ser salvos primeramente, reconciliarnos con Dios, pedir perdón, ¿verdad?, por nuestros pecados. Es una reconciliación con el Señor para poder así tener la gracia, ¿verdad?, de la salvación. Entonces es por gracia, dice la palabra de Dios que es por gracia, que no somos merecedores, ¿verdad?, de tal, pero que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, por medio de el amor que Él tiene para con nosotros, para con el hombre, dar a su Hijo para que podamos ser nosotros salvos, ¿verdad? Entonces, ese es un regalo divino que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a continuar con la palabra de Dios, que es la reconciliación. Y decíamos que la reconciliación es una parte muy importante donde nosotros reconocemos, ¿verdad?, primeramente, y nos ponemos a cuentas con alguien, donde podemos pactar realmente razonar, ¿verdad? Razonar, mediar esta parte con algún conflicto, ¿verdad? Y bueno, pues esta reconciliación que tenemos a veces puede ser permanente con los hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando estén en la medida de nosotros podamos tener paz con todos. Y es necesario que cuando haya un conflicto vengamos a esta reconciliación. Entonces, pues es necesario, ¿verdad?, que podamos tener esta parte de reconciliarnos con el Señor. Y vamos a ver ahora Romanos 5, vamos a ir a Romanos 5, 11, Marisol, por favor. Y bueno, pues es necesario conocer esta palabra. Amén. Romanos 5 nos dice de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Dice el verso siguiente, el 11, que nos trae el día de hoy. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien nos hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos diciendo que nos hemos constituido enemigos de Dios. Amiga mía que nos está escuchando, es importante que usted sepa que nos hemos constituido enemigos de Dios en cuanto nos hemos rebelado, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, somos unos niños, unos bebés prácticamente recién nacidos, pues no tenemos conciencia, ¿verdad?, de pensamiento. Y entonces, pues nuestra conciencia y nuestra alma está limpia. Cuando empezamos a vivir a través de los años y empezamos a escuchar, ver, ¿verdad?, llegan muchas cosas a nuestra vida. El detalle aquí es cómo nosotros vamos procesando todo eso y la decisión que nosotros vamos tomando, porque
podemos escuchar muchas cosas, podemos ver muchas cosas, pero depende de nosotros si nosotros empezamos a manejarlas, si nosotros empezamos a dar cabida a que eso se vaya desarrollando en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma, y a su vez, pues eso va contaminando nuestro espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto es una cuestión espiritual, que cuando el enemigo viene y contamina la tierra, bueno, pues trae el pecado, ¿verdad? Lo introduce por medio de la desobediencia de Adán y Eva, y entonces es como el pecado se introduce al mundo. Se va desarrollando a través de las cosas que se van creando y el hombre entonces empieza a contaminar, pero el hombre tiene su decisión y el hombre decide desobedecer a Dios. El hombre decide no seguir la palabra, aún en desconocimiento también de la palabra, también porque es también una verdad que a veces se sucede porque te desobedece, ¿verdad? Entonces una vez que te desobedece, el hombre toma la decisión y en esa medida le da cabida, es la concupiscencia, y entonces le da cabida a que el pecado se desarrolle en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra alma. Va contaminando nuestro espíritu, ¿verdad? Y nos lleva a la muerte. Entonces es necesario, amigo, amiga, que usted está escuchando, que tome conciencia de esto. Le comento esto porque, bueno, pues la mayoría de los radioescuchas pues son adultos, ¿verdad? A lo mejor mayores de edad, algunos jóvenes, pero se los comento porque en determinado momento la mayoría de nosotros pues tiene descendencia, tiene familia, hijos, ¿verdad? Pequeñitos, que en su momento pues a lo mejor no está en sus manos del todo, cuidarlos, protegerlos del todo, porque cuando empiezan a ir a la escuela pues se empiezan a escuchar, ver cosas, y entonces se van contaminando. Entonces a veces no está en las manos de los padres tener realmente ese cuidado al 100%, ¿verdad? Aunque no quisiera. A veces muchos padres pues buscan, ¿verdad? Alguna escuela diferente a lo que ellos creen y a lo mejor pagan, ¿verdad? Alguna institución para tener el mejor cuidado a sus hijos. Hacen su mayor esfuerzo, pero no del todo pudieran estar al 100% todo el día con ellos, de manera que no pudieran ser contaminados en su conciencia, en su alma y todavía más allá en su espíritu. Así es, hermano. La verdad es que uno como padre quisiera estar uno al pendiente de los hijos en todo momento, ¿no? En todo tiempo, en donde quiera que ellos se encuentren, estar protegidos, pero nuestra humanidad se limita hasta cierto punto, pero Jesucristo o Dios está en todas partes, y cuando ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios puede cuidarlos y los puede cuidar y librar, pero también, como acabas de mencionar, el niño toma decisiones de hacer ciertas cosas en su vida, ya sean buenas o malas, y normalmente, como bien dijiste, toman las decisiones equivocadas. Pues así es, eso nos habla acerca de que los padres pues tienen un cuidado, pero hay mucho amor, ¿verdad? Y así como Dios tiene mucho cuidado y mucho amor con nosotros, pero al final pues se nos da la libertad y bueno, pues este mundo aún contaminado pues nos da la libertad de elección y nosotros tomamos la decisión de obedecer a esa concupiscencia o desecharla, ¿verdad? Y me gustaría que nos acompañaran en el libro de Levítico, en el capítulo 8, verso 15, ¿verdad? Habla acerca de la expiación, ¿verdad? Está hablando ahí de la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Y les pide un sacrificio, ¿verdad? Para poderlos consagrar. Y dice la palabra es que Jehová habló a Moisés y le dijo que tomara a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Y les dieron unas vestiduras, ¿verdad? Tomara aceite, ¿verdad? Y el becerro de la expiación y 2 carneros. Y luego de ahí, pues los reunió la congregación y los empezó a consagrar. Hizo un proceso, ¿verdad? Los ciñó de la túnica, les puso después mitra, ¿verdad? La mitra, les puso la mitra sobre su cabeza y empezó a hacer esta diadema, ¿verdad? Y les derramó el aceite de la unción. Ungió el tabernáculo y las cosas que estaban ahí, lo santificó, y derramó también aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Luego tomó al becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sobre la cabeza de este animalito sus manos, ¿verdad? Para esta expiación. Y dice el verso 15 así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo degolló
Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Quiere decir que reconociendo que estaba en pecado, ¿verdad? Que no estaba en santidad, pues dice que degolló este animalito y tomó su sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar. O sea, tomó con su dedo la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar con esta sangre. Y luego dice entonces que echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó, ¿verdad? Para reconciliarse. O sea, es importante tomar en cuenta esto, que el derramamiento de la sangre, ¿verdad? En ese momento, en ese sacrificio, lo limpió, lo reconcilió, ¿verdad? Con Dios. Así como la sangre que fue derramada en la cruz, ¿verdad? Es para el perdón de pecados, dice el Evangelio de Jesucristo, porque es el Evangelio de Jesucristo, que la buena nueva, ¿verdad? La buena noticia, que aún estando nosotros en pecado, la buena noticia es que podemos reconciliarnos con Dios. Sí. Eso es lo más importante. Fíjese, querido Radio Escucha, que hace unos días salimos a las calles y predicábamos ahí acerca de este evangelio, ¿verdad? Porque no hay otro. No hay otro. Podrían hacer muchos o podrían hablar de muchas formas, pero no hay otro evangelio, solo que es la resurrección de los muertos, ¿verdad? La reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz, el derramamiento de su gran sangre que nos limpia de todo pecado. Y dice que, fíjese que mucha gente no está consciente del pecado. Yo le comentaba a un hombre que le decía que si él estaba consciente de que después de morir, ¿en dónde iba a ir a parar? Y me dijo, pues yo creo que, así me contestó, yo creo que, y dudó, y luego me dijo, pues la verdad no sé, pero me dijo, pero yo no soy un hombre malo, yo soy un hombre que trabaja, que tiene a sus hijos, y creo que soy una persona buena. Entonces, conforme a la palabra empecé a ver y a indagar, ¿realmente usted alguna vez no ha mentido? ¿Realmente alguna vez usted en su momento no ha maldicho? O sea, ¿ha dicho alguna palabra mala? A lo mejor con odio, con rencor, con frustración, le he insultado a alguien. Dijo, no, pues sí, en algún momento que me he enojado he insultado a alguien. ¿Usted ha peleado con su esposa? ¿Le ha dicho alguna cosa mala? Le dijo, la verdad es que muy pocas veces del tiempo que llevamos de matrimonio hemos peleado, pero sí efectivamente alguna vez le he dicho algo, ¿verdad? Y he sentido alguna molestia con algún vecino o algún familiar. Y le dije, eso que usted ha sentido y lo que usted ha hecho se llama pecado. Y eso pues nos separa del reino de Dios, nos separa de Dios, ¿verdad? Es pecado y nos lleva a generar más porque sus hijos lo van a ver, porque los que estén alrededor de usted lo van a ver y lo van a sentir, y eso ya es una contaminación, ¿verdad? Por eso le decía hace rato que por más que queramos cuidar a los chiquitos, va a haber siempre una contaminación de algo, ¿verdad? Este mundo está plagado, ¿verdad? de circunstancias, de cosas pecaminosas, pero que hay una buena noticia. La buena noticia es que viene el Señor Jesucristo, que aún en forma de Dios, siendo Dios, ¿verdad? Estando ahí, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó, dice la palabra de Dios, y se despojó y se hizo hombre común como nosotros, sintiendo temor, frío, ¿verdad? Angustia, ¿verdad? Porque era un hombre, pero no pecó. La diferencia es que él no pecó, también sentía hambre, cansancio, ¿verdad? También dormía. Así es, la Escritura nos lo habla muy claro, ¿no? Cuando dice que fue llevado al desierto, aún él fue tentado, ¿no? ¿Por qué? Porque era humano y en ese momento estaba padeciendo todas las cosas que nosotros padecemos, como hambre y necesidades personales, físicas, ¿no? Que sentimos, igual él también. Así es. Y así como él, nosotros, y le hablo, querido Radio Escucha, yo creo que en nombre de mi hermana Marisol y de mío, que estamos aquí en el programa, pues también somos humanos, ¿verdad? Sentimos, nos cansamos, tenemos frío, ¿verdad? Tenemos sed, hambre, sueño, pues somos unos humanos. Pero hay algo muy importante, algo muy extraordinario y bonito, que cuando el Señor llegó a nuestras vidas nos ha transformado mi mente, mi forma de pensar, ¿verdad? De ver las cosas, que aún a veces en los problemas, en el desánimo, el Señor viene a mi vida y me da ánimo, me motiva, ¿verdad? A veces cuando pueda aparecer algún
algo frustrante, alguna situación que sucede en la sociedad, el Señor viene a mi vida y calma mis ansiedades, ¿verdad? Cambia mis preocupaciones y Él es el que me sostiene realmente. Entonces, eso ha cambiado y transformado mi vida. Eso se llama salvación. No estoy atado a algo, a algún problema, a alguna situación, a la economía, a algún problema de salud que me angustie, que me agobie. A lo mejor me pueda doler, lo pueda sentir, pero no me quedo ahí, porque me ha dado el Señor libertad. Y esa parte, pues, no la cambias por nada, la verdad. Y una paz que te reconcilias con Dios, pues vienen tiempos de paz. Dice la palabra de Dios que vienen tiempos de refrigerio. Y pues eso nos da tranquilidad, nos da seguridad, ¿verdad? Es seguridad y paz, dice la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, Mari, por favor, el capítulo 5, verso 18 y 19, ¿verdad? Al 20, 18, 19 y 20, Segunda de Corintios 5, que la verdad, pues ahí nos vamos a ver, porque miren, de verdad, amigo, amiga, yo siempre que estamos aquí, damos la oportunidad de hablar con usted, pues siempre tenemos esta inquietud de que usted acepte al Señor Jesucristo en su vida y motivarlo a que una vez que usted lo conozca, usted hable de sus maravillas, hable de lo que Él ha hecho por otros, ¿verdad? En el pasado, ahí a través de los evangelios, podemos conocer vida y obra del Señor Jesucristo, y luego lo que hizo en la cruz, y luego la resurrección, la ascensión al cielo y la promesa de regresar, y en esa esperanza nuestra, ¿verdad? De su regreso y resurrección, pues es un motivo, ¿verdad? Es un motivo, y queremos motivarlo a usted también, a que lo sienta, que lo viva, y que vaya más allá. Que un día usted pueda hablarlo y decirlo, que usted se vuelva embajador de Jesucristo en la tierra. Vamos a leer esta palabra. Segunda de Corintios 5, 18 y 19, hermano. Sí. Dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Vamos a volver a leer, por favor, Mari, los 3 versos. Dice, y cuando viene la reconciliación, como decíamos hace rato, nos vuelve a transformar, nos vuelve a, digamos, a reiniciar, ¿verdad? Como actualmente se dice tecnológicamente, ¿no? Vamos a reiniciarnos. Y esto es importante porque para nosotros nos habla de una nueva oportunidad de vida. De los que estábamos en el mundo sin Dios, ¿verdad? Alejados de Dios, de este don divino. Pues cuando tú vienes a reconciliación, sientes primeramente en el alma, ¿verdad? Algo bonito, ¿verdad? En tu mente viene paz, tranquilidad, pero en el espíritu viene algo eterno, algo divino, que es la paz que solo Él puede dar, la tranquilidad, el espíritu. Y eso solo es cuestión o es cosa que usted lo experimente, porque eso sería casi inexplicable para mí en este momento, puesto que podría utilizar muchos verbos, ¿verdad?, para describirlo, pero solo el que lo vive puede saber realmente qué es. Entonces, pues lo invitamos, ¿verdad? Y vamos a leer que cuando nosotros nos volvemos una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, un trabajo. O sea, el ministerio es un servicio, es un trabajo que hay que realizar, ¿verdad? Tiene un procedimiento que hacerse, ese es un ministerio y una labor que realizar. Pero dice que nos da el ministerio de la reconciliación, este trabajo de reconciliar, pero así como en su momento nosotros fuimos reconciliados, hemos sido enviados para que usted escuche esta palabra el día de hoy. Este ministerio de Radio Voz por el 106.3, la voz del Evangelio, es un ministerio, ¿verdad?, que ha levantado para llevar a cabo este ministerio de la reconciliación, para que usted pueda conocer esto, que Dios, dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Aquí empieza esta reconciliación, que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primeramente está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos, a nosotros que hemos ya sido reconciliados y nos ha encargado, ¿verdad? Para que nosotros también llevemos este mensaje a usted, amigo o amiga que nos está escuchando, que usted sepa que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Lo está reconciliando por medio de Jesús a la gente, como usted, como yo, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y en el nombre de Jesucristo, le ruego, ¿verdad? Le rogamos, en nombre de mi hermana Marisol Castañeda y yo, le rogamos, por medio de Jesucristo, que se reconcilie con Dios. Le estamos rogando, querido Radio Escucha, si usted no se ha reconciliado con Dios, hemos sido enviados para rogarle que se reconcilie con Dios. Dios utiliza estos medios, utiliza nuestras voces, ¿verdad? Utiliza estos medios ahora a través también de los en vivos de Radio Voz, ¿verdad? Que pueden seguir estas predicaciones a través de los en vivos de Radio Voz. Estas transmisiones, es a través de todos estos medios, es rogarle a usted que se reconcilie con Dios. Es importante que usted venga a esta reconciliación, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, que no conoció el pecado. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces es importante que usted sepa esto, amiga o amiga que nos está escuchando, querido Radio Escucha, ¿verdad? Si no habíamos tomado conciencia de esta reconciliación, y hermano que nos está escuchando, ¿verdad? También, si ya usted se ha reconciliado con Dios, ahora usted puede ser embajador, ¿verdad? Llevar este mensaje a otros para la reconciliación de los hombres con Dios. Es importante que nosotros tengamos en conocimiento esto. Y vamos a ir también a Efesios 2:16, Mari, por favor. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 16. Y ahí donde está usted, podamos entablar, ¿verdad?, esta conciencia y poder rogarle al Padre que pues hagamos ese pacto, ¿verdad?, con Él. No pactos económicos, no pactos de alcanzar algo material en esta tierra, sino este pacto de reconciliación entre usted y Dios, ¿verdad? Vamos ahí a leer. ¿Qué dice, Mari, por favor? Efesios 2:16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vuelvo a repetir. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén, ¿verdad? Dice entonces, perdón, que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿verdad? Matando en ella las enemistades. O sea, toda esa enemistad, ¿verdad?, que nosotros hayamos acrecentado, ¿verdad?, construido contra Dios todos estos años, pues se vengan abajo, ¿verdad?, derribándolas por medio de la cruz, ¿verdad? En un solo cuerpo, dice la palabra. Y pues vamos a leer también esta palabra que viene en Colosenses 1, ahí en Colosenses 1, ¿verdad? Porque es por medio de Cristo uno solo. Colosenses 1, 20 y 21. Ok, ahí vamos. Primera de Colosenses 1, 20 y 21, Mari, por favor. Amén. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén, ¿verdad? Este tema da mucho, porque la verdad es que toda la Escritura nos habla acerca del tema del sacrificio del Señor Jesucristo
para la reconciliación de los hombres con Dios, para salvación, para resurrección a vida. Entonces es importante tener conocimiento de esto y saber que Dios vino, ¿verdad? Que estuvo ahí, que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, pero primogénito de toda la creación, dice la palabra de Dios, igual en Colosenses 1:15, dice, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, así como en un principio, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que en un principio, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra, y así fueron creadas todas las cosas y todo está en sus manos. Y bueno, voy a tomarme la libertad de leerles, ¿verdad? El capítulo 1 de Colosenses, del verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, dice que en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué impresionante tener el conocimiento de esto, amigo que nos está escuchando, que por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Y ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿verdad? Por medio de Él y para Él. Dice el verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo lo que tenga preeminencia, o sea, Él sea el primero en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque les comento este verso, lo voy a volver a leer. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Fíjense que a muchos, cuando nosotros salimos a predicar o a compartir el Evangelio de Jesucristo, muchos dudan, ¿no? Muchos dicen: ok, sí, yo entiendo que la sangre de Jesucristo en la cruz, Él ya fue crucificado, por muchos años he escuchado que Él vino a dar su vida por nosotros, para el perdón de pecados, para salvación. Pero ¿qué garantía tengo que por medio de la sangre de Jesucristo? O sea, ellos pueden dudar, mucha gente puede dudar que la sangre de Jesucristo lo limpie de pecados. Realmente hay gente que pueda dudar realmente de eso. Sí lo duda, nosotros lo hemos escuchado en las calles cuando platicamos con la gente lo duda. Y quiero decirle, querido radioescucha, si usted ha dudado, este verso nos viene a dar una certeza, que en cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, o sea, de la deidad en Él. O sea, Él tiene el poder absoluto que Dios le ha otorgado a Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice que Él, cuando Él es sepultado, Él vuelve a tomar su vida. Por cuanto Él no pecó, Él no puede morir, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así es. Y por cuanto Él no pecó, Él no puede morir, y Él puede tomar, y tiene la autoridad y el poder de tomar su vida. Pero además, la sangre que Él derrama tiene toda la plenitud de la deidad para limpiar pecados. O sea, Él tiene toda la potestad, amigo o amiga que nos está escuchando. Y dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Todas las cosas. Fíjese que lo que dice aquí parece impresionante, pero así es. A veces no nos ponemos a detener con detenimiento lo que dice la palabra de Dios, pero miren lo que dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, todas las cosas que están en la tierra y en los cielos. O sea, hay algo, ¿verdad? Ahí también hay algo aquí en la tierra, en todos lugares, que viene a reconciliar por medio de esa sangre todas estas cosas que hay. Así ya sean las más pequeñas, las más grandes, situaciones, todo, ¿verdad? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo, dice el verso 21, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora los ha reconciliado, Marisol. Es importante, muy bonito, ¿no? Así es, hermano. La verdad es que Jesucristo era un hombre sin mancha, sin defecto, como nos lo menciona Isaías también. Y por esa razón, cuando Él fue crucificado, fue muerto en la cruz, pues fue santo, ¿no? Por eso se menciona la palabra
que por su sangre nosotros somos curados y sanados, porque su sangre vino a limpiar y a redimir todo aquella falta, como dice David: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la blanca nieve. Así es. Y bueno, pues tomamos un break, ¿verdad? Un descansito aquí para saludar al hermano Carlos Cornejo, que está escuchando el programa. Dios le bendiga, Carlitos. Esperamos pronto tenerte aquí de nuevo en cabina, acompañándonos y compartiendo la palabra de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? Que éramos extraños y enemigos. Dice: y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿verdad? Por medio de su sangre, pero también de su cuerpo. Nos menciona aquí su cuerpo de carne, porque Él era de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir, pues sí, acabamos de mencionar que en Él estaba toda la plenitud de la deidad, como que si Él no sintiera dolor, pero la verdad es que sí sentía dolor, independientemente de que tenía todo el poder. Él no quiso utilizar ese poder para no sentir dolor o para despreciar esta muerte de cruz, sino al contrario, Él mismo se ofreció y dejó que eso sucediera y se sintiera, o sea, Él sintiera el dolor, el cansancio, la muerte, ¿no? Así es, hermano. No olvidemos que, como bien decíamos hace ratito, pues fue tentado también, ¿no? O sea, Él sintió todo. Él sintió el dolor, la hambre, la sed, yo creo que hasta la tristeza, ¿no? Porque no olvidemos cuando claro, dice que subió al monte y te dice que sudaba gotas de sangre. Y además derramó lágrimas, sí, ¿verdad? También dice que le salieron lágrimas. Dice, lloró, el Señor lloró, ¿verdad? Sí, lloró también. Era un hombre también, así como en la plenitud de la deidad, también era un hombre, en toda la plenitud del hombre también, pero sin pecado. Porque dice la palabra aquí, dice: presentados santos y sin mancha, irreprensibles, así como Él fue sin mancha, irreprensible, ¿verdad? Entonces Él nos quiere presentar ante Dios sin mancha, irreprensibles, porque nos ama, ¿verdad? Entonces tenemos que presentar este ministerio de reconciliación a los hombres. Amén, así es, la importancia de la reconciliación con Dios, porque estamos lejos de Él, porque algo nos separa, que es, pues quizá la dureza de nuestro corazón, la tristeza, el rencor, el odio hacia una persona, hacia mismo Dios. A veces hay gente que está enojada porque a lo mejor le arrebató un hijo, le arrebató un hermano, cualquier cosa o circunstancia que haya sido. No amerita estar enojados con Dios, sino todo lo contrario, reconciliarnos y acercarnos y pedirle perdón, ¿no? Porque Él es toda deidad y todo amor. Y dice la Escritura también que todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios tiene un propósito en cada cosa y en cada etapa de tu vida que pasa. Así es, por eso decíamos ese ratito, ¿verdad? Que aunque quisiéramos cuidar a los pequeñitos, el mal, la maldad, el enemigo, quiere a fuerzas entrar por su mente, en su corazón, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de las acciones, ¿verdad? De las circunstancias que ellos van adquiriendo a través de la vida, y quisiéramos evitárselos, pero hay cosas que no podemos evitarlas, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer es, y lo más importante, ¿verdad? Y eso es lo bonito, compartirles esta buena nueva, esta buena noticia, que el hombre puede reconciliarse, aún después de haber caído de la gracia de Dios, el hombre puede reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si usted está escuchando, o joven, si estás escuchando en este momento y has pensado que a lo mejor has pecado, has caído de la gracia de Dios, de su presencia, y a lo mejor sientes que no tienes, ¿verdad? Ojos con qué mirar a Dios, a lo mejor piensas que tú no puedes alcanzar esa salvación por el pecado que has cometido. Yo no sé qué tipo de pecado hayas cometido, ¿verdad? No estamos aquí para juzgarlo, o mencionarlo, o señalarlo, sino más bien al contrario, estamos para decirte que en Jesucristo hay salvación, que Él te reconcilia por medio de este sacrificio del que acabamos de hablar. Aún siendo hombre, Él se mantuvo firme, ¿verdad? Y sin mancha, irreprensible, ¿verdad? Delante de Dios, y lo llevó tu pecado a la cruz, ¿verdad? Y ahí lo crucificó. Ahí derramó Él su sangre para que tú puedas ser limpio. Es necesario que tú lo aceptes, que tú aceptes esta reconciliación, esta salvación, que entiendas que por medio de Cristo puedes ser salvo. Él te puede limpiar de ese pecado que has cometido, ¿verdad? Siempre y cuando tú tengas esa conciencia de arrepentimiento, ¿verdad? Y vayas a sus pies y le digas: ¿sabes qué? Dios, perdóname, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, ¿verdad? Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, me arrepiento de mi pecado, ¿verdad? Y no quiero morir en Él, quiero reconciliarme con Dios a través de tu Hijo amado, Señor Dios, y acéptame como tu Hijo.
Y el Señor va a tener bien aceptarte y que tú aceptes a Jesucristo. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, muchos utilizan esta palabra, ¿verdad? Caminar en Cristo. Y empiezas a caminar en Cristo. ¿Y qué es caminar en Cristo? Caminar en Cristo es conocer el Evangelio de Jesucristo y empezar a caminar como Jesús y tener el pensamiento de Jesucristo, ¿verdad? El sentir de Jesucristo. Y vas a darte cuenta de muchas cosas. Si tú empiezas a alimentar de la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poder de Dios que te va a alimentar, ¿verdad? Tu mente, tu corazón, tu espíritu, porque es el Espíritu de Dios que te da poder, que te da vida en abundancia, que te da otros pensamientos, otros razonamientos, y eso te va a generar otros sentimientos y te va a llevar a vivir realmente, ¿verdad? Y entonces cuando tú conozcas esto y tengas y estés viviendo, vas a querer compartir y vas a empezar a hacer este ministerio de la reconciliación. Vas a empezar a llevar este ministerio de reconciliación a otros, para que ellos también se reconcilien con Dios. Es importante que la iglesia tome conciencia de esto, hermanos que están escuchando, ¿verdad? Que la iglesia de hoy día, de estos últimos tiempos, ¿verdad? Retome este ministerio de la reconciliación de Dios y los hombres, porque es importante que los hombres se reconcilien con Dios. Vamos a leer el último verso, de este tema. Dice el verso 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿verdad? Está hablando Pablo, ¿verdad? Dice que si en verdad permanecemos fundados, ¿verdad? Y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Porque decíamos ese rato, el evangelio que se predica, ese evangelio que está hablando de el acercamiento de Dios y los hombres para salvación, de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Porque es importante que usted sepa que va a haber una resurrección para vida eterna, ¿verdad? Y que anhelemos a resucitar para estar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque cuando tus esperanzas mueren, cuando tú pecas a veces, nuestras esperanzas mueren. Decimos, pues ya nosotros ya perdimos el reino, yo ya no puedo y pues ya no voy a poder gozar de ese reino. Entonces, pues voy a dedicarme entonces a la maldad, a lo que pueda hacer en este mundo, y en lugar de hacer algo por ti, pierdes más, ¿verdad? Eso es lo que pasa, el enemigo ha tomado tu vida. Entonces, desde aquí te hacemos una invitación, estás a tiempo, hay una segunda oportunidad para tu vida, ¿verdad? De estar en ese reino de Dios y estar en paz con Dios, ¿no? Por medio de la reconciliación, que es por medio del sacrificio, ¿verdad? Es la esperanza del evangelio. Así es, hermano, la importancia de aquel amigo o amiga que nos estás escuchando, hermano, también. La importancia de reconciliarnos con Dios, de no olvidar el sacrificio que Él hizo por nosotros, que por su sangre nosotros somos limpiados y sobre todo comprados. O sea, ya valemos oro, hermano. Desde el momento en que Dios hizo ese sacrificio por nosotros, nos dio ese regalo de la salvación, de la vida, y sobre todo que lo que está aquí se va a terminar y que no nos vamos a llevar nada. Pero cuando nuestros ojos sean abiertos y transformado nuestro cuerpo al hogar celestial en el cual Dios promete una vida nueva, un reino nuevo, un cielo nuevo para nosotros, va a ser diferente, porque aquí, ¿qué puede pasar o qué puede acontecer que nosotros vivamos que no pueda ser superado en un momento, pero lo que viene es mejor? Amén. Y por eso Pablo decía, ¿verdad?, que damos gracias al Padre, que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en la luz. Le damos gracias porque nos ha hecho, ¿verdad?, aptos, aptos para participar, preparados para participar, ¿verdad?, de la herencia, y calificados para participar de la herencia de los santos, ¿verdad?, en la luz. Dice el verso 13 del capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas. Y quiero decirle, querido radioescucha, amigo, amiga que nos está escuchando, este sacrificio es poderoso. El derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz es poderoso, ¿verdad? Amén. Que nos puede librar, teniendo conciencia que en Él estaba la plenitud de la deidad y que tiene el poder para hacerlo. Usted tiene la certeza, ¿verdad?, y promesa además de salvación y de resurrección, ¿verdad? Entonces, es una certeza que usted ya tiene. Tiene que usted tener conciencia primero de que ha pecado. Yo creo que la conciencia nos dice muchas veces lo que es bueno y que es malo, ¿verdad? Entonces lo sabemos y decimos, es que yo no sé si sea bueno o sea malo, pero tu conciencia sí, y lo sabes,
No, de hecho, de antemano, ¿no? Yo creo que hasta desde que eres niño, a veces cuando el niño agarró algo, tiró hasta un vaso, ¿no? Digamos, de la mesa, su primera reacción que tiene es voltear a ver si lo vieron, porque sabe que hizo mal, ¿no? Así es. Imagínate, ahorita uno que ya estamos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, ya no podemos decir, ay, no sabía. Así es, aunque a veces suceden cosas que están fuera de tu alcance, ¿verdad? A veces muchas jovencitas han pasado por violencia y a veces llegan a pensar que los que hicieron mal son ellas, ¿verdad? Quiero decirle que, y si estás escuchando, joven, quiero decirle que usted no ha hecho nada malo, ¿verdad? Que hay circunstancias adversas a nosotros que nos ha contaminado, pero que aún tenemos esa reconciliación por medio de Jesucristo, ¿verdad? De la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo mal. Aún se te contaminaron, porque es contaminación, o sea, que te contaminan a ti, no porque tú quisieras, pero quiero decirte que en el espíritu, pero en tu conciencia tú estás tranquila, tú debes estar tranquila, Dios te ama, ¿verdad? Y hay un propósito, como decía María, a lo mejor es difícil, adverso pensarlo, pero Dios tiene un propósito, ¿verdad? De que vengas a esta reconciliación, porque mira, las cosas de este mundo son pasajeras, ¿verdad? Son pasajeras y tenemos que pasar un proceso en este desierto, ¿verdad? Porque somos nada más, nosotros somos peregrinos, ¿verdad? De este mundo, nuestro reino no está aquí, ¿verdad? Nuestro reino, los que elegimos seguir a Jesucristo, no está aquí, vamos de paso, ¿verdad? Y dice que nos ha trasladado a su reino de su amado Hijo, ¿verdad? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, pues ya prácticamente nos está dando pase de lista con 10 por medio de su sangre. Pase lo que pase, nosotros los que hemos decidido aceptarle y seguirle, pues tenemos entonces también que cumplir con varias expectativas. Sobre todo, pues aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Empezar a obedecer al Señor, porque es el Señor. Cuando alguien te da una instrucción en el trabajo o en algún lado te dices, ve allá, haz esto, pues lo haces, dices, sí, Señor, sí, patrón, sí, jefe, ¿verdad? Y ahora, pues siendo Él más Señor, cuando Él te da una instrucción, pues debemos obedecer. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Reconcíliate con los hombres, pon paz, sea un hombre de paz, sea un hombre de bienestar, bendice, ¿verdad? Al enemigo, ¿verdad? Eso nos hace ser aptos, eso nos hace ser hijos de Dios. Entonces, dice también, ¿verdad? Que atendamos a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Y esa es la religión verdadera, ¿verdad? Entonces eso nos habla que nosotros nos ha librado de la potestad de las tinieblas cuando estábamos tristes, angustiados, preocupados, ¿verdad? Con temores. Ahora, a lo mejor con odio y con rencor, ahora hasta la bendecimos al enemigo, ¿verdad? En su momento nos molesta, pero cuando el Señor viene a nuestra mente, cuando viene a nuestro corazón y sabemos que le pertenecemos, decimos que Dios le bendiga, que Dios le guarde, ¿verdad? Que Dios le bendiga mucho más allá de lo que Él cree, ¿verdad? Y que Él abra sus ojos para que Él pueda darse cuenta en dónde está mal y que pueda venir a la reconciliación con Dios también, ¿verdad? Y también pueda gozarse con nosotros. Y será un gozo cumplido en el Señor. Gloria a Dios. Pues sí, así es, hermano, la importancia de buscar a Jesucristo y caminar en Él, como decías, caminar con Él, es conocer su palabra, ¿no? Estudiar su palabra. Y hay promesas de Dios. Dios es amor, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. A lo mejor nosotros a veces podemos mentir, podemos fallar, pero Él no va a fallar. Él siempre va a estar ahí con nosotros para abrazarnos, para amarnos, para guiarnos, para enseñarnos y también para guiarnos en la vida que Él quiere. Proverbios 3 nos dice que reconozcamos en Él y Él nos guiará por sendas de justicia. O sea, la verdad es impresionante y maravilloso conocer a Jesucristo. Cuando venimos con Él nos muestra cosas que nosotros no conocíamos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, es importante, ¿verdad? Y como leíamos hace rato, embajadores de Jesucristo, del reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, pues es un privilegio, hermana Marisol, ¿verdad? Ser embajadores de nuestro Dios, amén, de nuestro Señor aquí en la tierra. Y pues lo invitamos a usted que venga a esta reconciliación y que se vuelva también ministro de este gran Dios todopoderoso.
Amén. Ser ¿verdad? parte de este pueblo y ser parte de Jesucristo. Y ministro, ¿verdad? Ministrando Sí, este ministerio de la reconciliación. Y cuando usted vea que muchos hombres serán salvos por medio de la predicación que usted está dando, que usted está impartiendo, ¿verdad? A través de su voz, y que el Espíritu Santo es el que ministra y que va dando a cada uno crecimiento, ¿verdad? Y usted sea el instrumento de Dios aquí en la tierra, de verdad, es un gozo. Es un gozo que usted pueda ser usado, ¿verdad?, para los propósitos del reino. Y lo invitamos a que venga a reconciliarse con Dios y que en su momento usted sea un ministro del reino de Dios, un embajador, ¿verdad? Entonces es un privilegio, es algo que no se puede pagar y es algo que usted tiene que experimentar. Lo invitamos, de verdad. Amigo que nos está escuchando, pues el día de hoy pues terminamos este programa, Marisol, de verdad. Muchas Amén, gracias gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias. Saludos a todos los hermanos que nos están escuchando, y a los radioescuchas, ¿verdad? Que en su momento pues a lo mejor es la primera vez, pues les damos la bienvenida, los invitamos para la próxima semana podamos estar aquí de nuevo y usted escuche este mensaje de salvación, ¿verdad? Y que con alegría lo reciba, que lo lleve a su casa y lo comparta con su familia. También saludamos al hermano Carlos Cornejo, ¿verdad? Que el día de hoy estuvo con nosotros acompañándonos allá, viendo esta transmisión, ¿verdad? A Elías Cruz, ya le extrañamos por ahí, hermanito. Pues también a tu papi, ¿verdad? Que Dios le bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Todos los hermanos que hemos conocido de alguna otra forma, y a esta iglesia que está en la Colonia de Esperanza, ¿verdad? El fin de semana estuvimos con ellos, formando un grupo de evangelistas por ahí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Estuvimos muy contentos al finalizar, se lograron varias almas para el reino de Dios. Ojalá podamos darle seguimiento, oremos porque podamos tener ese tiempo para darles ese seguimiento, ¿verdad? Y el Señor les dará el crecimiento en el nombre de Jesús. Pues que Dios les bendiga, transmitimos desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, por el 106.3, Radio Voz, la voz del Evangelio. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Dios les bendiga. Gracias.